ya desligándose de nuestro hermano Bernabé, pero tomando otros hermanos para el ministerio, a Silas, después se une también a él Timoteo, Lucas está dentro de ellos, y ahora se van a agregar algunos otros hermanos al ministerio de Pablo. Así que acompáñenme a leer los primeros 17 versículos, que es la porción que vamos a estudiar hoy, si Dios nos permite terminar esta parte del capítulo 18. Vamos a leer los primeros 17 versículos y después de leerlos oramos. Dice así: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero poniéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio desde ahora, miré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpearon delante del tribunal, pero Galión nada se le daba de ello. Señor, te damos gracias en esta noche. Y te rogamos, Señor, que cada uno de los que estamos aquí presentes y los que se van a sumar, tú abras nuestro entendimiento, que tu Espíritu Santo sea el que nos permita comprender a profundidad tu palabra, que podamos salir edificados, consolados, exhortados, pero sobre todo que nos muestres cómo vivir lo que tú nos vas a enseñar. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Bien, hace 8 días terminó nuestro hermano Beto la parte donde Pablo está en Atenas, en el Areópago, y discute con muchos griegos, filósofos ahí. Y de ahí, ya en Atenas, pertenece a otra provincia, provincias todas dominadas por los romanos. Había estado en Filipos, que era la provincia de Macedonia, más abajo. Después se dirige a Atenas, y pegado a Atenas estaba Corinto, que pertenecía a la provincia de Acaya. Les digo, todas dominadas por los romanos. Y Corinto también tenía la influencia griega, ¿sí? Eran los griegos los que habían dominado tiempos atrás, años atrás, y su influencia había quedado establecida en muchas regiones ahí. Entonces estos hermanos de Corinto, déjenme leerles una pequeña porción del trasfondo
de la iglesia de Corinto para que sepamos a lo que se enfrentaba Pablo. Fíjense, en Corinto era típico de la cultura griega en esos días de Pablo que se incluían grandes inmoralidades sexuales en esta ciudad. Los griegos eran conocidos por su idolatría, filosofía divisiva, espíritu de polémica y rechazo de la doctrina de la resurrección del cuerpo. Corinto fue una de las más importantes ciudades comerciales de aquella época y controlaba gran parte del comercio entre el este y el oeste. Estaba localizada en la estrecha faja de terreno que une el territorio continental griego con la península del Peloponeso. La ciudad tenía mala fama por su sensualidad y por la prostitución sagrada. Su nombre sirvió incluso para acuñar una expresión que llegó a ser famosa sobre las prácticas corruptas. Corintianizar significaba practicar la prostitución. La máxima deidad de Corinto era Afrodita, ¿sí? Pero los romanos la llamaron Venus. Era la diosa de los amores licenciosos y alrededor de 1000 prostitutas profesionales servían en el templo dedicado a ese culto de esa diosa. El espíritu de la ciudad se manifestó en la iglesia y esto explica el tipo de problemas que enfrentaba la gente. También revela algunos de los problemas que enfrentaban los antiguos paganos al transferir algunas de sus experiencias religiosas previas a las que recibían gracias al ministerio del Espíritu Santo y de Pablo. Y quizás esto pudo haber mezclado algunas prácticas grotescas de frenesí pagado en el ejercicio ya aún de la cristiandad. Entonces, más o menos ese era el contexto en la ciudad de Corinto, a donde llegó Pablo. Porque inmediatamente el capítulo 18 empieza diciendo, después de estas cosas, de lo que está relatando en el 17, de haber estado Pablo en Atenas, salió de ahí y fue directo a Corinto. Y ahí se encuentra a una pareja, a un matrimonio de Aquila y Priscila. Un par de hombres creyentes ya que estaban en esa ciudad. Y dice la escritura que ellos eran de la ciudad de Ponto y habían venido de Italia, ¿sí? Porque un emperador llamado Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Veamos quién era esto. Cuando tú llegas a una comunidad o vas a tratar de predicar las buenas nuevas, ¿tú qué esperarías de la gente a la que le vas a predicar? ¿A dónde irías a predicar? Pablo está haciendo un recorrido, ¿no? Por algunas ciudades ya en ese momento establecidas, y conoce el ambiente de Corinto. Ve toda la idolatría que hay, el desenfreno sensual. ¿Sí? Tenían un templo a una diosa del amor, de la sensualidad. Y alrededor del templo había 1000 prostitutas. ¿Qué tan fértil podía ser ese terreno para predicar la palabra de Dios? ¿Tú a dónde irías, hermano? Si tú tuvieras a lo mejor el llamado a predicar el evangelio, ¿a dónde irías? Los lugares públicos, dice Catalino, ¿qué decía? Muy bien, Catalino, a donde lo mande el Señor. Pero tú, en tus planes, en tu idea, ¿a los buenos? A tu escuela, muy bien. A tu escuela, muy bien. Pues ya estás en tu escuela, ve y predica ya.
Fíjense, para mí, este era el terreno más fértil. Casi siempre a Pablo, cuando llegaba a algún lugar, primero iba a la sinagoga. Ahorita vamos a ver que esta era la forma en que procedía Pablo. ¿Y cómo lo reciben en la sinagoga? Obviamente él amaba a su pueblo, se dirigía primero a las sinagogas. Él después dice en una de sus cartas que escribe, dice que la salvación era primero al judío y después al griego. Nunca olvidaba a los de su nación. Pero mira, necesitamos encontrar a gente que haya tocado fondo. Porque ese es un terreno mucho más fértil para que alguien se pueda volver a Dios. Los religiosos, los que no se creían tan necesitados de Dios, lo rechazaban. Los filósofos de Atenas, que ellos filosofaban sobre muchas cosas, decía el capítulo 17, acerca de la vida, y que estaban de ociosos, pero se creían intelectuales. Rechazaron, le dijo, ya otro día nos hablarás de estas cosas, Pablo. Pero llega a esta ciudad, y es Dios el que se encarga de ir acomodando todas las cosas. Acuérdense que tanto Silas como Timoteo se habían quedado atrás en el viaje, ¿sí? En Tesalónica no lo recibieron muy bien, se fue a Berea, pero hasta allá lo siguieron los judíos, y después de ahí se fue a Atenas, y también ahí hubo problemas, un alboroto, ¿sí? Y mandan a Pablo, lo sacan de ahí de Atenas y él lo mandan a Corinto, pero Silas y Timoteo se quedan ahí atrás en Atenas. Y entonces llega solo a Corinto. Y así es nuestro Dios. Casi nunca nos va a dejar solos en el trabajo de él. Cuando nuestro Señor Jesús mandó a sus discípulos a predicar el evangelio, cuando menos los mandó de 2 en 2. Y el Señor aquí le manda a esta pareja, Aquila y a Priscila. Esta pareja, Aquila y Priscila, además, fíjense, tenían el mismo oficio que Pablo. Y les voy a hacer una pregunta, ya que esto es un estudio. ¿Este oficio de Pablo cuál era? ¿Y dónde estudió Pablo? ¿Estudió a los pies de Gamaliel para hacer las tiendas? Sí. Es que miren, a lo que los quiero llevar. Yo les decía la otra vez, estudiar a los pies de Gamaliel, digamos, aplicándolo para nuestros tiempos, diríamos que Pablo fue a Oxford a estudiar. Había ido a la mejor escuela, a la mejor universidad de esos tiempos, ¿sí? Y tenía una preparación de primera. Pero en aquellos tiempos lo natural y lo que se inculcaba y que hemos perdido en los tiempos de hoy es que aparte de lo que pudiera estudiar cualquier judío, les enseñaban un oficio. Un oficio generalmente para vivir también, para allegarse recursos. Dice Ray, a veces era el oficio de los padres. Jesús, ¿qué fue? ¿Y qué fue José? Y entonces Pablo había aprendido un oficio para ganar dinero. Y miren, hacer tiendas no era un oficio así tan corriente, ¿no? Ahorita lo vemos así a lo mejor a la distancia, pero estas tiendas las hacían precisamente para el ejército romano. Y Priscila y Aquila se dedicaban a lo mismo. Y por alguna cuestión que había sucedido tiempo atrás, ¿sí? La ciudad de Corinto
En el año 146 antes de Cristo había sido destruida por otro emperador. La arrasaron completamente, desapareció. Y 100 años después, en el año 46 antes de Cristo, Julio César volvió a levantar la ciudad de Corinto, la reedificó, ¿sí? Y para estos tiempos, Corinto era una ciudad portuaria, marítima, donde confluían, al igual que en Atenas, muchas gentes de muchas nacionalidades. Y era sumamente importante esta ciudad. Y cuando son expulsados por Claudio, ¿sí? Porque este emperador Claudio había habido en sus tiempos un alboroto, fíjense, déjenme plantear esto así. Roma, una vez que conquistaba, él permitía muchas cosas y entre ellas permitía que aquellos que estaban siendo dominados por Roma tuvieran sus costumbres religiosas sin meterse en ellos, siempre y cuando no crearan alborotos. Tú puedes creer lo que quieras, yo te respeto tus creencias, pero que no haya alborotos. Y para eso Roma se encargaba de poner gobernadores, procónsules, ¿sí? Y la labor de ellos era cuidar el orden, ¿sí? Y si ellos no cuidaban el orden, podían perder su chamba. Entonces, Claudio, que era un emperador también, ¿sí? El que estaba encima de todo eso, si llegaba a haber algún alboroto en algún lugar, lo que hacía era tratar de desbaratar alguna comunidad, ¿sí? Dispersarla, prohibir ciertas cosas y los expulsaba. Dicen los datos extrabíblicos que había sucedido algo así, más o menos por el año 44 después de Cristo, ¿sí? Había habido un alboroto en la ciudad de Roma. Y Claudio no quería tener problemas y dijo, se me van de aquí. Probablemente dijo, se me largan de aquí. Todos estos judíos no los quiero aquí, se me van. Y tuvieron que salir huyendo los judíos y entre ellos salieron huyendo Aquila y Priscila. Y ellos se trasladaron a Corinto, pero es la mano de Dios. Yo le llamo a veces a esto la presión divina. Dios empujándonos a donde quiere que estemos. Y Dios quería a Aquila y Priscila en Corinto para que se encontraran con Pablo. Y entonces Claudio, que mandó que todos los judíos salieran de Roma, ellos llegan a Corinto y se encuentran con Pablo. No sé cómo haya sido el encuentro, a lo mejor Pablo, ahorita vamos a ver algunos datos de eso, estaba él trabajando en sus tiendas, ellos vieron que era del mismo oficio, se juntaron, vamos a unir fuerzas, si hay capital lo unimos, trabajamos juntos, pero resulta que ellos eran creyentes también. No solo eran del mismo oficio, ¿sí? Y una vez que están establecidos ahí, ya en su labor en Corinto, Pablo trabajaba para sustentarse nada más. Pero siempre su labor, su misión, su llamado era predicar el evangelio. A Cristo crucificado, muerto, resucitado. Esa era su misión. Y entonces, cada sabbat, cada día de descanso, él siempre iba a la sinagoga. Dice, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo. Y estaba persuadiendo a judíos y a griegos. Y en ese momento también se le unen, viniendo de Atenas, Silas y Timoteo. El equipo se hace más completo. Ya no son 2, ahora son 4. Probablemente aquí no está Lucas, porque Lucas está narrando esto ya en tercera persona, no en primera persona. Por eso se sobreentiende que no está Lucas.
Y entonces llegan Sila y Timoteo, que venían desde Macedonia. Y Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. ¿Sí? ¿Qué necesita un ministro para dedicarse por completo a la palabra? Muy bien, Andy. Dice Andy, estar de tiempo completo. Miren, Pablo no le pesaba trabajar, pero sí lo distraía un poco el trabajo, vamos a llamarle como lo llamamos en nuestros tiempos, secular, para estar de lleno en la predicación de la palabra. El estar trabajando para tener recursos, porque cuando él mismo escribe las cartas a los Corintios, en el capítulo 9 de la primera carta, él empieza a hablar de los derechos que tiene un apóstol. Y dice, tengo derecho a que la iglesia me sostenga. Dice, pero no voy a hacer uso de ese derecho, para que no hablen tampoco mal. Y aquí lo aplica él está trabajando, pero solo trabajaba para tener los recursos nada más para sobrevivir, pero su meta era trabajar para el Señor. Y cuando llegan cuando llegan Silas y Timoteo, bueno, ya son 4, y nos vamos a dar cuenta que los únicos que le ayudaron a Pablo por lo que había sembrado fueron los hermanos de Filipo. Ellos son los únicos que le enviaban algunos recursos. Entonces Pablo, estando ahí, iba a las sinagogas y siempre, como siempre, encontró oposición, sobre todo de los judíos que estaban dispersos por muchas provincias. Y nuevamente Pablo, cuando los judíos se oponen, toma la misma actitud que había tomado ya en otras ciudades y que la aprendió de nuestro Señor Jesús. Pero aquí va un poquito más allá. Dice que no solo sacudió el polvo de sus pies, sino también de sus vestidos. Como era como una reiteración, diciéndoles, si ustedes me rechazan, yo también los rechazo. Y no van a tener ahora la gracia de Dios. Pablo se sacude esto y en ese momento les hace una sentencia. Dice, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. ¿Se acuerdan cuando crucificaron a Jesús y cuando pedían a Pilato que lo crucificara? Y él se lavó las manos y les dijo, su sangre sea sobre sus cabezas. Y los judíos dijeron, sí, no importa. Hay gente temeraria. El día de ayer mi esposa y yo estuvimos en un velorio. No de nadie de la iglesia, hermano. De un familiar de una cuñada mía. Y el que se murió fue el papá de fue el esposo de la hermana de mi cuñada. Pero a su hija hace unos 12, 15 años, más o menos, ¿no? Yo le prediqué. El hermano Jorge Robles le predicó. Estuvo en su casa del hermano Jorge, fue a su congregación. Y no quisieron, no quiso. No sé si también fue con toda su familia el hermano Jorge, y su papá se murió el día de ayer. Y tuve oportunidad de predicar ahí. Y yo tuve que decirles, no sé si Memo, el que se murió, haya sido salvo. Porque miren, la gente puede llegar al grado de rechazar. Y yo les diría, no insistamos.
cuando alguien no quiere nada del evangelio. Si a mí no me hubieran dicho nada de hablar, yo no predico. Yo no voy a fuerzas a predicar a un velorio, ni a ningún lado. Yo no exijo, porque en la pura actitud de la gente se puede notar. Y esta muchacha que hace años rechazó, era la más atenta de todos. Al final me abrazó. Y espero después otra vez volverle a dar seguimiento, porque cuando te rechacen, en el momento ya no les des. Jesús fue duro y dijo: no eches tus perlas a los cerdos. Y Pablo aquí más o menos toma esa actitud. No quieren nada con el Señor. Yo me sacudo mis vestidos, ¿sí? Y ahora los hago responsables de su propia vida, de su salvación. Sea sobre sus propias cabezas su sangre. Él ya cumplió con el cometido que tenía de parte de Dios, ¿sí? Y entonces dice, de ahí ahorita te doy la palabra, Rey. Vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y uno diría: Pablo, pues no desde un principio te hicieron el llamado al Señor para que fueras a los gentiles. ¿Ahora sí vas a ir a los gentiles? Ray. Pues, entiendo lo que nos estás enseñando, pero aquí tendríamos que preguntarnos seriamente en qué momento nosotros debemos dejar de predicarles, y sobre todo me refiero a nuestros familiares, estos que nos duelen. Dice la palabra que su sangre nos va a ser demandada. ¿En qué sentido? En el sentido de que cuando estemos en el juicio y ellos hayan sido condenados, nos van a decir: ¿por qué no insististe? ¿Qué no me ves ahora? ¿Por qué no lo hiciste? Voy para allá. Esto quiere decir que nosotros debemos seguir lo que el Espíritu Santo nos está marcando. Nosotros tenemos que ser prudentes cuando estos nos están rechazando y sobre todo cuando están blasfemando el nombre de Dios. Cuando nosotros, en vez de mostrarles a través del Espíritu Santo la palabra, estamos siendo piedra de tropiezo para ellos. Porque la obra no es de nosotros, es del Espíritu Santo. Esto es lo que hay que entender principalmente. Entonces, cuando la obra no es mía, yo tengo que dejar que el Espíritu Santo utilice a otros, porque debemos de entender que el Espíritu Santo no se va a cansar. Pero a nosotros sí nos va a ser demandado el hecho de que, habiendo podido predicarles, no lo hicimos, primero. Segundo, que cuando nosotros rechazamos predicar la palabra de Dios en una conciencia solamente intelectual, en un enojo nuestro, nosotros no estamos dejando salir el amor de Cristo. Por eso, estar atentos y en comunión a lo que el Espíritu Santo nos está llamando tiene que ver con esto, porque tampoco se trata de que yo voy a todos lados y voy a predicar, como tú bien dijiste. A mí donde no me invitan, donde no me dan la pauta para predicar, yo no les predico. Pero si yo lanzo lo que el Espíritu Santo me dice y ellos captan y toman un poco de atención, aquí es donde está la tierra fértil abriéndose para ser sembrada. Pero mientras no, insisto, es la obra del Espíritu Santo, no es la mía. Sí, ya lo vimos en otros estudios. Es el Espíritu Santo el que prepara los corazones. En el libro del profeta Ezequiel, él es claro cuando habla el profeta, dice: si tú no le predicas a alguien, entonces Dios te va a demandar
tu sangre, dice. ¿Por qué no le predicaste? Y entonces yo voy a ser responsable de no haberle predicado. Dice, pero si le predicaste, ya eres libre de culpa. Y por eso insistía, no tenemos que insistir cuando la gente no quiere. Si los judíos estaban rechazando a Pablo, por eso toma la actitud de sacudirse los vestidos en señal de rechazo y de que ya no va a estarles predicando. Eso no quiere decir, porque lo vamos a ver después, que no volvió a insistir. Pero el problema es, o yo decía, insistir cuando en el momento están rechazando, nos volvemos necios. Y podemos ser más necios que el necio si queremos predicarles cuando no quieren escuchar en ese momento nada. Yo por eso ponía este ejemplo de esta muchacha. A lo mejor es tiempo otra vez de volverle a predicar después de 14 años, algo así. No escuchó en ese tiempo. A mí me predicaron a los 15, me convertí hasta los 25. Si me hubieran olvidado, probablemente ya nunca recibo. Pero llega el momento en que uno está listo. Pero también tenemos que discernir cuando alguien en ese momento está rechazando. No insistamos. Entonces, pero sí necesitamos discernir. Y claro que no le estamos robando nunca la función al Espíritu Santo. Es más, ni el que predica salva. El que salva es Dios, a través de su Espíritu, que es el que convence, ¿no? Y entonces, aquí, Pablo decide en ese momento, ¿sí? Dice, iré a los gentiles. Y entonces sale de ahí, ya sale de la sinagoga y se va a casa de otra persona, otro hermano, llamado Justo. Y fíjense qué cualidades tenía este Justo. Temeroso de Dios, y la cual esta casa estaba junto a la sinagoga. Era vecino de la sinagoga, la casa de Justo. ¿Por qué habrá escogido Pablo eso? ¿Estaba olvidando a los judíos? ¿En realidad ya los rechazó? No. Y este Justo, algunos creen que es otro que él menciona llamado Gallo. ¿Se acuerdan cuando escribe la epístola a los romanos en el capítulo 16 y saluda a muchos en la iglesia de Roma? Y ahí hay un Gallo. Algunos creen que es este mismo hermano porque a veces tenían varios nombres. Y este Justo, que era temeroso de Dios, estaba junto a su casa, junto a la sinagoga. Y ahí conoce a Crispo, que era el principal de la sinagoga. Y fíjense cómo no fue en vano su predicación. Porque Crispo creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Tú esparce la semilla. Y de repente te vas a sorprender cuando otros van a creer. A lo mejor tú estás pensando que el mensaje va para fulano de tal y estás pensando en hablar para que éste escuche y de repente por acá otro se convierte. Estaba escuchando el testimonio de un hermano, bueno, lo estábamos leyendo en el estudio. Todavía no llegamos ahí, pero lo voy a adelantar en un estudio de los domingos. Dice este hermano que se citó en un restaurante a predicarle a un amigo de él. Y le estuvo hablando del evangelio. Y parecía que se estaba convenciendo, pero después le dijo, ¿sabes qué? Mira, esa onda no es para mí. Bueno, se salió del restaurante, iba caminando y lo alcanzó una señora. Dice, oiga, es que estaba oyendo la plática que tenía con el Señor. Dice, ¿me podría hablar más de eso? De eso que le estaba diciendo a ese señor. Y de ahí entregó su vida al Señor. Y uno no sabe a veces quién en realidad va a responder. No es responsabilidad nuestra
¿quién va a responder? La responsabilidad es sembrar la semilla. Y Dios es el que ya preparó los corazones. Y aquí Dios había preparado el corazón. Ya Justo era creyente. Crispo, probablemente con lo que escuchó en la sinagoga, él, aún siendo el principal de la sinagoga, a lo mejor por temor no se levantó, no sé en ese momento, por la presión de todos los demás judíos, por el rechazo que tuvieron, pero Crispo creyó. Y además muchos de ahí también creyeron y se bautizaron. Creo que esto le costó, ahorita vamos a ver si llegamos, le costó la chamba a Crispo en la sinagoga. Porque si notaron al final de esta porción que leímos, ya el principal de la sinagoga no era Crispo. Había ya en la sinagoga un tal Sóstenes como el principal de la sinagoga. ¿Y qué pasó? ¿Por qué primero dice que Crispo era el principal y luego dice que era Sóstenes? Y esto animó a Pablo, y lo animó, yo creo que todavía más, una visión que tuvo en la noche. Y el Señor le dijo a Pablo: no temas, sino habla y no calles. Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Pregunta otra vez para ustedes. ¿Pablo tenía miedo? ¿Tenía miedo? ¿No? A ver, ¿cuántos dicen que Pablo tenía miedo? Bien, bájenla. ¿Cuántos dicen que Pablo no tenía miedo? Ya, Caro dice, no, ya me ganaron en la votación, ya no la levanto. Gracias. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor le dice en esa visión, no temas? Pablo era humano igual que tú y yo, hermanos. Santiago, cuando habla de Elías, dice, él era un hombre sujeto a pasiones igual que tú y yo. A veces elevamos por encima a los seres humanos, aunque sean hombres de Dios, entregados a Dios, pero siguen siendo humanos. Cuando tú lees la segunda carta que escribe Pablo a los Corintios, es una carta donde él abre su corazón, es la carta, digamos, más autobiográfica de él y donde habla de sus temores. De cuando pasó días en naufragio, y si tuvimos temor de perder la vida, así lo escribe él. Y para eso necesitamos a veces que Dios nos anime, nos conforte, nos fortalezca en la fe. Yo tengo miedo, hermano. Yo lloro. Y espero que tú también. Claro que no me quedo sumido en eso. ¿Sí? Es el Señor el que nos va a animar. Fíjate, tú imagínate, fíjate el trayecto que viene teniendo Pablo. En su primer viaje lo apedrean. Sí, siguió predicando. Tienen que sacarlo de Atenas porque se crea un alboroto y algo le quieren hacer. En Tesalónica solo pudo estar, ¿cuántas semanas estuvo en Tesalónica? Ya estudiamos. 3 nada más, dice 3 días de reposo. Y se hace un alboroto y tiene que salir corriendo hasta Berea. Llega a Berea y dice, son más nobles estos de Berea, y los de Tesalónica se dejan venir hasta Berea y tiene que salir huyendo. Lo rechazan aquí en Corinto, en la sinagoga, no quieren nada con él. Y yo creo que Pablo también a veces se desanimaba. A veces temía. Y el Señor, que conoce todo de nosotros, le habla en una visión. Los que tengan Biblias donde las palabras de Jesús están en rojo, estas palabras están en rojo. Se las dijo Jesús. Y le dijo, no temas.
¿Por qué la Biblia tendría que decirnos algo así? Pues porque lo tenemos. Cuando la Biblia, por ejemplo, dice, no consultes a los muertos. ¿Saben por qué lo dice así? Porque se puede consultar a los muertos. Si no, no dijera no consultes a los muertos. Aquí cuando le está diciendo a Pablo, no temas, es porque Pablo en su interior tenía temor. Y además le anima y le dice ahora, habla. No temas, sino habla y no calles. Porque yo estoy contigo y qué mejor palabra de ánimo para cualquiera que esté desanimado, que sepamos que Dios nos dice, yo estoy contigo. Qué precioso, ¿no? ¿Se acuerdan de José? Todo lo que le está pasando y dice la Biblia, pero Dios estaba con José. Y Dios está con cada uno de nosotros, hermanos. Él lo dijo. Dice, yo voy a estar con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Él nunca se aparta de nosotros. A lo mejor lo sentimos distante, pero Él está más cercano de lo que percibimos. Y a veces necesitamos despertar nuestra mente espiritual y para poder oír su voz de Dios que nos está diciendo constantemente, yo estoy contigo. Así que lo que pase, lo que estés enfrentando, no temas. Estás enfrentando una situación de enfermedad, de cáncer, de lo que sea, yo estoy contigo. Ahí. Estás enfrentando problemas en tu matrimonio, a lo mejor estás hablando de divorcio, te va a decir, no temas, yo estoy contigo. En todo va a estar Dios ahí. Y Pablo tenía una misión y el Señor lo que quiere es animarlo y le dice, ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. ¿Cómo podríamos interpretar esta parte que le dice el Señor? Ninguno va a poner la mano sobre ti para hacerte mal. ¿Que iba a estar exento ya de problemas, Pablo? No es eso lo que le está diciendo Dios. Más bien le está diciendo, a pesar de todo lo que te hagan, yo voy a preservar tu vida. Y vas a enfrentar muchas cosas, pero ninguno te va a poder hacer mal. Es como cuando Satanás le pide permiso a Dios de meterse en la vida de Job. Te doy chance, pero nada más no le toques su vida. Le puedes hacer lo que quieras, pero no tienes chance de tocar su vida. Es aquí como si le dijera a Pablo, nadie va a tocar tu vida. Te van a azotar, ¿eh? Otra vez vas a ser azotado y vas a estar en naufragios y esto, ¿no? Pero nadie podrá hacerte mal. Tu vida está en mis manos y yo te termino cuando te mueres. Y así es con cada uno de nosotros. Nosotros estamos en las manos de Dios y no por eso estamos exentos de enfrentar cosas en esta vida. Enfermedades, lo que sea, lo que tengamos que enfrentar. ¿Para qué lo permite Dios? Para fortalecernos más todavía en la fe. Daniel. Y creo que para eso Dios dejó un no temas para cada día del año. Si nosotros analizamos esa palabra, está 365 veces en la Escritura, ¿no? Y pensando en Pablo otra vez y en este concepto que erróneamente tenemos de los apóstoles o de los hombres y mujeres que vemos en la Biblia como superhombres, Pablo en su primera defensa cuando tiene que compadecer ante el concilio, le recuerda a Timoteo que nadie estuvo con él. Le dice, en mi primera defensa nadie estuvo conmigo, pero Dios me fortaleció. Ahí le estaba reconociendo que había momentos en los que se sentía débil. Y una de mis preguntas, pastor, es, a veces creo que asociamos el tema del miedo o del temor a la falta de fe. O inmediatamente cuando una persona nos dice, es que tengo miedo, lo asociamos a que tiene falta de fe, ¿no? ¿Y en qué momento
eso se puede convertir en falta de fe. Es válido tener miedo, es válido tener temor, es válido sentirse desanimado, pero ¿en qué momento todas esas características se convierten en falta de fe? Cuando el miedo te paraliza y no haces nada. Cuando te rebasa. Cuando te paraliza y no haces nada. Fíjate, ¿cuál fue el remedio que le da Dios, Jesús, a Pablo para superar sus miedos? ¿Cuál? No. Sí le dice, yo estoy contigo, pero para que él supere su fe, no lo dice textualmente ahí, pero lo voy a decir así, le dice, obedéceme, habla y no calles. Pablo tenía miedo por lo que enfrentaba cuando hablaba con los judíos, por lo que provocaba de celos en ellos, quizás arrebatos en ellos de quererlo matar. Pero le dice, yo estoy contigo, nadie va a tocar tu vida. ¿Sí? Habla y no calles. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a enfrentar situaciones difíciles que nos van a provocar miedo, pero si ese miedo nos paraliza y ahí nos quedamos, entonces nuestra fe mengua, porque la fe no es ausencia de miedo o de temor, sino es que a pesar del temor, nosotros caminamos en lo que creemos. ¿Sí? Cuando Moisés se enfrenta en el mar, está ahí el mar y atrás el ejército de Faraón. Él tiene temor. ¿Sí? ¿Qué hago? Y en ese momento clama a Dios. Y Dios nada más le responde, ¿por qué clamas a mí, Moisés? Levanta tu mano, alza la vara. Y el mar se abre. ¿Sí? Y entonces los temores van desapareciendo en la medida en que vamos obedeciendo y nuestra fe se va fortaleciendo. Comprobamos cada día más con esas decisiones de obediencia que tenemos, que ahí está la fidelidad de Dios acompañándonos en cada decisión que tomamos de fe. Ray. Me parece muy importante esta cita y me parece excelente esta observación que hace Dani. Y aquí vamos a leer en Hebreos 5:7 que dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aquí nos habla de un Cristo completamente humano como nosotros, hecho de carne. ¿Cuál es la diferencia con nosotros? Que nosotros siendo hijos adoptados, también teniendo ese espíritu de adopción, también nosotros estamos unidos al mismo Dios y debemos depositar en Él nuestra confianza. No que no nos ocurran situaciones de angustia, de miedo, como bien lo dicen, sino que nosotros dejemos que ese miedo y esa angustia se apoderen de nosotros, y es en ese momento cuando esa angustia y ese temor se vuelven pecado, porque dejamos de confiar en Dios. Y la fe es pecado, la falta de fe es pecado. ¿Sí? Entonces, la solución que le da Cristo a Pablo es obedecer. Le da el respaldo y dice, yo voy a estar contigo. Y esto, vamos a ver que no lo detuvo ahí. Él siguió con su misión, con el llamado que desde un principio le hizo Cristo, porque desde un principio le dijo, por medio de Ananías, dile a Pablo que él va a padecer mucho por la causa de mi nombre. O sea, no le pintó un jardín de flores. Le dijo de qué se trataba. Y miren, de una vez, hermanos, se los digo, todos los que nos enrolamos en la milicia del Señor, nuestro camino no es fácil. Jesús dijo, si a mí me aborrecieron, ustedes los van a aborrecer. Si somos cristianos nominales y no nos queremos meter con nadie, mejor no vamos a tener problemas. Pero el verdadero cristianismo crea oposición, enoja a mucha gente. Yo ayer vi unas caras
No sé si había gente que le pisé los callos ahí en el velorio, porque hablé de algunas situaciones que estamos viviendo en estos tiempos, que dice Isaías, de confundir el bien con el mal, la luz con las tinieblas, lo amargo con lo dulce. Y les hablaba de unas situaciones de un video que nos mandaron hace poquito, donde sale Carlos Alarraqui, Pedro Ferriz de Con y otro, que no me acuerdo el nombre de él, con unas diputadas, hablando de las iniciativas que están queriendo introducir en las cámaras de senadores y diputados en cuanto a la ideología de género y de cómo quieren que niños de 12 años ya decidan si quieren cambiar de sexo. Y dicen estas personas, comentaristas, locutores, es nada más cuestión de sentido común. No le dan chance de comprar cigarros a unos niños menores de edad y les van a permitir cambiar de sexo. Primera vez que escucho algo de algunos locutores que están hablando de esto y en contra de eso. Y cuando dije eso, yo vi algunas caras de algunos. Porque hoy se nos ha enseñado, se le ha enseñado al mundo, ten tolerancia, acepta. Y esas personas, y yo también lo creo, decían, miren, no se metan con los niños, pero si alguien, algún adulto, decide hacer de su vida lo que quiera, ser homosexual, pero es adulto, pero no con los niños. Y nosotros tenemos que defender eso, hermanos. Eso lo tenemos que defender. ¿Y saben qué nos puede costar, sobre todo nosotros? Cárcel. Va a llegar un momento en que, a lo mejor desde ahorita, que si nosotros hablamos esto desde un púlpito, nos van a perseguir. Ya hoy nos está prohibido a nosotros, les llaman terapias de reconversión. Si llega un homosexual, una lesbiana, nosotros no podemos, aunque nos los pidan, no podemos tratar de encauzarlo a que viva de acuerdo a su sexo y ya se reoriente. Está penado. No solo a nosotros, a los médicos, a los psicólogos, a los psiquiatras, todos ellos. A ver, oposición. Si no nos queremos meter en problemas, pues no diga nada. Ay, vamos a vivir en paz. Por eso el Señor le dice a Pablo, y a lo mejor nos los dice a nosotros, no temas, sino habla y no calles. Tenemos que levantar la voz, hablar y no callar estas cosas. Y nada nos van a hacer. Y aún si nos hacen, porque es bien padre cuando vamos a la Escritura y vemos el capítulo 11 de Hebreos, los héroes de la fe. ¡Qué fe! Y hablamos de David que mató al Goliat. Y de cuando Dios cerró las fauces de los leones y no mataron a Daniel. Y en el horno no se quemaron sus amigos de Daniel. Pero a partir del verso 33 del 11 hasta 35, 36, 37 dice, pero otros, o héroes de fe también, dice, fueron aserrados, quemados, crucificados, muertos a espada. Muchos cristianos van a sufrir verdadera persecución. ¿O no es verdad que allá en la India hay demasiada persecución de los cristianos? Allá, ser cristiano es motivo de muerte prácticamente. Y entonces aquí Pablo es animado por el mismo Cristo y además le da la esperanza, dice, yo tengo mucho pueblo aquí en Corinto. ¿Muchos convertidos ya o no? ¿O está hablando en futuro? Jesús dice, tengo mucho pueblo que se va a levantar de aquí. No lo dice, yo creo y lo interpreto que por la labor de Pablo
se va a levantar mucho pueblo que va a creer. Ya habían creído unos cuantos. Y fíjense, cuando Pablo ve esto y le da la promesa a Dios, aquí hay mucho pueblo. Entiende esa palabra, la abraza y decide quedarse 1 año y medio en Corinto. Es la primera vez que vemos a Pablo quedándose tanto tiempo en una ciudad. Ya después vamos a ver que en otra se quedó más tiempo, se quedó 3 años en Éfeso. Pero aquí decidió quedarse 1 año y medio completito en la ciudad. Porque miren, no se trata nada más de esparcir o de aventar la palabra y dejarle la responsabilidad a otros. Tenemos que asumir también la responsabilidad de eso que estamos viendo, a donde el Señor nos quiere llevar. Y quizás cuando ya se haya hecho la labor que se tiene que hacer, salte. La verdad no saben qué gusto me da. El otro día, unos meses que fui a Acueducto, está muy bien Acueducto. No solo desde quienes están al frente, sino el espíritu que se percibe en los hermanos de ahí. Yo fui un eslabón ahí. Me estuve 6 años ahí. Y créanme que da satisfacción, no tratando de robarle la gloria a Dios, pero que tú participes en algo y hoy veas florecer algo. ¿Se imaginan lo que Pablo después pudo recibir de bendición, de aliento por cuando vio a las iglesias? Y aún cuando vio a la iglesia en Corinto, estaban de cabeza. Y su carga por ellos lo llevó a escribirles 4 cartas, 2 se perdieron, pero 2 se preservaron. Pero el corazón de Pablo era de pastor. Salió corriendo de Tesalónica. ¿Y saben qué hizo en ese año y medio que estuvo en Corinto? Escribió las 2 cartas a los tesalonicenses, donde nada más estuvo 3 semanas, pero su corazón quedó ligado a ellos. Y son de las cartas más preciosas las que hay a los tesalonicenses, porque prácticamente los alaba en todo y solo les aclara dudas que tienen ellos. No los está reprendiendo como a los corintios. Y también desde ahí, en ese año y medio, escribió la carta a los romanos. O sea, no estuvo ocioso. Se quedó a chambear y se quedó a escribir. Y todo eso es un trabajo que él estuvo realizando, porque ya después terminamos con el verso 11, dice, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra. Me da gusto hoy porque nuestro hermano Memo está en Aguascalientes. Acababa de regresar hace un poquito más de un mes de estar allá. Se fue ayer. Está hoy. Se va a quedar hasta quizás el lunes. Pero estoy seguro que si se requiere que se quede más tiempo, se va a quedar. Porque está trabajando y tenemos que ser obedientes y hacer lo que Dios nos dice. Habla, no calles. Porque yo estoy contigo. Vayámonos con esta palabra, hermanos. Dios está con nosotros. Él está con nosotros y va a respaldar nuestra obediencia. Oremos. Señor, te agradecemos el poder considerar la vida de siervos tuyos, como el apóstol Pablo, Señor, como Aquila, Priscila, como Silas, como Timoteo, como Lucas, Bernabé, y todos los hombres que por alguna razón quedaron registrados sus nombres en tu palabra. Que sean para nosotros alicientes, ejemplos a seguir. Y saber, Señor, que tú no has cambiado y que hoy sigues llamando
a obreros a tus mies. Hay mucho trabajo que hacer. Y que podamos decirte como el profeta Isaías, perdón. Heme aquí, Señor. Envíame. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Si alguien trajo ofrendas, diezmos, hermanos, aquí está el cesto.